La compasión y el individuo, el propósito de la vida. Hay una gran pregunta que subyace bajo nuestras experiencias. No importa que pensemos en ella conscientemente o no. ¿Cuál es el propósito de la vida? He considerado esta pregunta y me gustaría compartir mis pensamientos con la esperanza de que pueda aportar un beneficio práctico y directo a todos aquellos que lo lean o que lo escuchen y lo reflexionen. Creo que el propósito de la vida es ser feliz. Desde el momento del nacimiento, cada ser humano busca la felicidad y no quiere el sufrimiento. Esto no se ve afectado ni por las condiciones sociales o de educación, ni por las ideologías. Desde lo más profundo de nuestro ser, simplemente deseamos ser felices. No sé si el universo con sus incontables galaxias, estrellas y planetas tiene un significado más profundo o no, pero en último término, está claro que nosotros, seres humanos que vivimos en esta tierra, nos enfrentamos a la tarea de conseguir una vida feliz. Por ello, es importante descubrir aquello que traiga consigo el mayor grado de felicidad. Pero, ¿cómo alcanzar la felicidad? Para empezar, podemos dividir cada tipo de felicidad y sufrimiento en dos categorías principales: mental y física. De las dos, la mente es la que ejerce una mayor influencia en la mayoría de nosotros, exceptuando aquellas situaciones en las que nos encontramos gravemente enfermos y sin cobertura para las más básicas necesidades. Nuestra condición física desempeña un papel secundario en la vida. Si el cuerpo está satisfecho, virtualmente lo ignoramos. La mente, sin embargo, registra cada hecho, no importa lo pequeño que sea. Por ello debemos dedicar nuestro esfuerzo más serio a obtener la paz mental. Desde mi propia y limitada experiencia, he descubierto que el mayor grado de tranquilidad interna viene del desarrollo del amor y la compasión. Cuanto más nos preocupamos de la felicidad de los demás, mayor es nuestro sentimiento de bienestar. Cultivando un sentimiento cálido, cercano a los demás, automáticamente ponemos nuestra mente en un estado de calma. Esto nos ayuda a remover todos aquellos miedos e inseguridades que podamos tener y nos da la fuerza necesaria para enfrentarnos a cualquier obstáculo que surja. Es la fuente última de éxito en la vida. Mientras vivamos en este mundo, estamos destinados a encontrar problemas. Si en estos momentos perdemos la esperanza y nos desanimamos, disminuiremos nuestra capacidad para enfrentarnos a las adversidades. Si por otro lado, recordamos que no somos los únicos, sino que todo el mundo debe experimentar sufrimientos, esta perspectiva más realista de la situación aumentará nuestra determinación y capacidad para superar los problemas. Es más, con esta actitud, cada nuevo obstáculo puede ser visto como otra oportunidad para mejorar nuestra mente. Así pues, podemos esforzarnos gradualmente para convertirnos en seres más compasivos, es decir, podemos desarrollar una simpatía genuina por el sufrimiento de los demás, conjuntamente con el deseo de ayudarles a remover su dolor. Como resultado, aumentará nuestra propia serenidad y fuerza interna. Nuestra necesidad de amor. Finalmente, la razón por la que el amor y la compasión trae la mayor felicidad es simplemente porque nuestra naturaleza las aprecia por encima de cualquier otra cosa. La necesidad de amar es la base de la existencia humana. Es el resultado de la profunda interdependencia que todos compartimos. No importa lo hábil o capaz que sea un individuo, por sí solo él o ella no sobrevivirá. No importa lo vigoroso o independientemente que uno se sienta durante los periodos más brillantes de la vida. Cuando uno está enfermo, o es muy joven o muy viejo, debe depender de la ayuda de los demás. La interdependencia, desde luego, es una ley fundamental de la naturaleza. No solamente las formas de vida más desarrolladas, sino también los más diminutos insectos son seres sociales, quienes, sin ninguna religión, leyes ni educación, sobreviven a través de una cooperación mutua basada en el reconocimiento innato de sus propias interconexiones. El nivel más sutil de los fenómenos materiales está también gobernado por la interdependencia. Todo fenómeno, desde el planeta en el que habitamos hasta los océanos, nubes, bosques y flores que nos rodean, surge con
dependencia de unos modelos muy sutiles de energía. Sin la apropiada interacción, se disuelven y decaen. Es debido a que nuestra propia existencia humana es tan dependiente de la ayuda de los demás, por lo que nuestra necesidad de amor está en la base misma de nuestra existencia. Por ello necesitamos un genuino sentido de responsabilidad y una preocupación sincera por el bienestar de los demás. Tenemos que considerar qué es lo que somos realmente nosotros, los seres humanos. No somos objetos hechos como las máquinas. Si fuéramos meramente entidades mecánicas, pues entonces las mismas máquinas podrían olvidar todos nuestros sufrimientos y dar solución a nuestras necesidades. Sin embargo, y debido a que no somos criaturas puramente materiales, es un error poner todas nuestras esperanzas de felicidad únicamente en el progreso externo. En su lugar, debemos considerar nuestros orígenes y naturaleza para descubrir qué es lo que necesitamos. Dejando de un lado la compleja cuestión de la creación y la evolución del universo, podemos, como mínimo, estar de acuerdo en que cada uno de nosotros es el producto de nuestros padres. En términos generales, nuestra concepción ocurrió no solo en el contexto del deseo sexual, sino también en la decisión de nuestros padres de tener un hijo. Estas decisiones están basadas en la responsabilidad y en el altruismo, el compromiso compasivo de los padres en cuidar a su hijo hasta que éste sea capaz de cuidar de sí mismo. Así pues, desde el mismo momento de nuestra concepción, el amor de nuestros padres está directamente involucrado en nuestra creación. Mas todavía nosotros dependemos completamente del cuidado de nuestra madre desde las etapas más tempranas de nuestro crecimiento. Según algunos científicos, el estado mental de una mujer embarazada, sea tranquilo o agitado, tiene un efecto físico directo sobre el niño, todavía por nacer. La expresión del amor es también algo muy importante en el momento del nacimiento, ya que la primera cosa que hacemos es succionar la leche del pecho de nuestra madre. Nos sentimos naturalmente cercanos a ella, y ella debe sentir amor por nosotros a fin de podernos alimentar apropiadamente. Si nuestra madre siente enfado o resentimiento, la leche no fluirá libremente. Luego viene el periodo crítico del desarrollo del cerebro, desde el momento del nacimiento hasta al menos la edad de 3 o 4 años, durante el cual el contacto físico y el cariño son los factores más importantes para un normal crecimiento del niño. Si éste no se siente acariciado, abrazado, mimado y querido, su desarrollo se verá perturbado y su cerebro no madurará apropiadamente, ya que el niño no puede sobrevivir sin el cuidado de los demás. El amor es el alimento más importante. La felicidad en la infancia, el apaciguamiento de los muchos miedos del niño y el saludable desarrollo de la confianza en sí mismo, todo ello depende directamente del amor. Actualmente muchos niños carecen en familias infelices. Si ellos no reciben el cariño adecuado, más tarde en la vida difícilmente amarán a sus padres y con frecuencia les será difícil amar a los demás. Esto es muy triste cuando el niño crezca y vaya a la escuela. Su necesidad de ayuda debe encontrar respuesta en sus profesores. Si el maestro, además de impartir la educación académica, asume también la responsabilidad de preparar a sus alumnos para la vida, sus alumnos sentirán confianza y respeto, y aquello que se les haya enseñado dejará una huella indeleble en sus mentes. Por otro lado, las enseñanzas recibidas de un maestro que no muestra una auténtica preocupación por el bienestar de sus estudiantes serán recibidas como temporales y olvidadas muy pronto. Asimismo, si uno está enfermo y está siendo tratado de un hospital por un médico que demuestra un sentimiento cálido y humano, uno se siente cómodo y el deseo del doctor de dar la mejor atención posible es en sí mismo curativo, sin importar el grado de habilidad técnica que el médico tenga. Por otro lado, si nuestro doctor carece de sentimientos humanos y demuestra una expresión poco amistosa, de impaciencia o indiferencia,
Nos sentimos ansiosos, e incluso cuando él o ella tengan todas las cualificaciones, la enfermedad haya sido correctamente diagnosticada y la apropiada medicación prescrita. Inevitablemente, los sentimientos del paciente crearán una diferencia en la calidad y la totalidad de su recuperación. Incluso cuando participamos en una conversación ordinaria en nuestra vida diaria, si alguien nos habla con testimonio humano, disfrutamos escuchándole y respondemos a la misma manera. La conversación entre ellos se hace interesante, no importa lo que atrayente sea el tema. Por otro lado, si una persona habla fría y duramente, nos sentimos incómodos y deseamos poner un pronto final al intercambio. El afecto y el respeto de los demás son vitales para nuestra felicidad en cualquier situación, al margen de su importancia. Recientemente me encontré con una pareja de científicos en América que me comentaron que el porcentaje de enfermos mentales en su país era bastante elevado, alrededor del 20% de la población. Quedó claro durante nuestra discusión que la causa principal de la depresión no crea la falta de necesidad material, sino la carencia del afecto de los demás. Así pues, como se puede ver por lo que he escrito hasta ahora, una cosa parece clara para mí. Seamos o no conscientes de ello, desde el día de nuestro nacimiento, la necesidad de cariño humano está en nuestra sangre, incluso si el afecto proviene de un animal o de alguien a quien consideramos normalmente un enemigo. Todos, niños y adultos, gravitarán naturalmente hacia él. Creo que nadie nace libre de la necesidad de amor, y ello demuestra que los seres humanos no se pueden definir como algo puramente físico, aunque algunas escuelas modernas del pensamiento busquen hacerlo. Ningún objeto material, no importa lo bello o valioso que sea, puede hacernos sentir amados, porque nuestra más profunda identidad y auténtico carácter se halla en la naturaleza subjetiva de la mente. Algunos de mis amigos me han dicho que aunque el amor y la compasión son buenos y maravillosos, no son realmente muy relevantes. Nuestro mundo, dicen ellos, no es lugar donde dichas creencias tengan mucha influencia y poder. Ellos declaran que el enfado y el odio son una parte tan integrante de la naturaleza humana que la humanidad estará siempre dominada por ellos, y yo no estoy de acuerdo. Nosotros, los seres humanos, hemos existido con nuestra forma actual durante más de 100.000 años. Creo que durante este tiempo la mente humana hubiera estado principalmente controlada por el enfado y el odio, y por eso es que es mentiras. El total de la población habría disminuido, pero hoy, a pesar de nuestras guerras, nos encontramos con que la población humana es más numerosa que nunca. Esto me indica claramente que el amor y la compasión predominan en el mundo. Y es por ello por lo que los hechos desagradables son noticia. Las actividades compasivas son de tal forma que son parte de nuestra vida diaria que las damos por algo supuesto y por lo tanto son grandemente ignoradas. Hasta ahora he venido comentando principalmente los beneficios mentales de la compasión, pero también contribuye a un buen estado de salud física, de acuerdo con mi propia experiencia personal. La estabilidad mental y el bienestar físico están relacionadas directamente. No hay duda que el enfado y la agitación nos hacen más susceptibles a las enfermedades. Por otro lado, si la mente está tranquila y ocupada en pensamientos positivos, el cuerpo no caerá enfermo tan fácil. Pero desde luego es también cierto que todos poseemos un innato egoísmo que inhibe nuestro amor hacia los demás. Así pues, ya que todos deseamos la felicidad auténtica, que solo proviene de una mente tranquila, y ya que esta paz mental proviene de una actitud compasiva, ¿cómo podemos desarrollarla? Obviamente no basta con pensar qué bonita es la compasión, sino necesitamos hacer un esfuerzo combinado para desarrollarlo. Debemos utilizar todos los acontecimientos de nuestra vida diaria para transformar nuestros pensamientos y conflictos. Antes que nada, debemos tener claro qué es lo que queremos decir con compasión. Muchas formas de sentimiento compasivos se mezclan con el deseo y el apego. Por ejemplo, el amor que los padres sienten por sus hijos está a menudo fuertemente asociado a sus propias necesidades emocionales. Así pues, no es completamente compasivo. De nuevo, en el matrimonio,
El amor entre marido y mujer, particularmente al principio, cuando cada uno quizá no conoce todavía profundamente el carácter del otro, depende más del apego que del auténtico amor. Nuestro deseo puede ser tan fuerte que la persona a la que estamos apegadas nos parece positiva, aun cuando de hecho él o ella sean muy negativas. Además tenemos una tendencia exagerada de exagerar aún las pequeñas cualidades positivas. Así que cuando la actitud de uno en la pareja sufre un cambio, el otro se disgusta y su actitud varía también. Esta es una señal de que el amor ha sido movido más por una necesidad personal que por un cariño auténtico por la otra persona. La auténtica compasión no es solo una respuesta emocional, sino un compromiso firme basado en la razón. Así pues, una actitud compasiva, auténtica hacia los demás, no cambiará incluso cuando ellos se comporten negativamente y desde luego desarrollar este tipo de compasión es fácil. Para empezar, consideremos los hechos siguientes. Tanto la gente que es hermosa y afable como la que es fea y destructiva, en último término son seres humanos como yo mismo, como yo. Todos quieren la felicidad y huyen del sufrimiento. Más aún, su deseo de superar el sufrimiento y ser felices es igual al mío. Así, cuando reconocemos que todos los seres son iguales, tanto en su deseo de obtener la felicidad como en el derecho a obtenerla, auténticamente sentimos simpatía y cercanía hacia ellos. Así, al ir acostumbrando a nuestra mente a este sentido de altruismo universal, desarrollaremos un sentimiento de responsabilidad hacia los demás, el deseo de ayudarles activamente a superar sus problemas. Este no es un deseo selectivo y se aplica por igual a todos. Mientras sean seres humanos que experimentan placer y dolor, lo mismo que nosotros, no hay base lógica para discriminar entre ellos y para alterar nuestra preocupación por ellos si se comportan negativamente. Quiero enfatizar que está a nuestro alcance, con el tiempo y paciencia, el desarrollar este tipo de compasión. Desde luego nuestro egoísmo, nuestro apego al sentimiento de un yo independiente, existe en sí mismo. Trabaja fundamentalmente para inhibir nuestra compasión. Aún más, la auténtica compasión se puede experimentar solamente cuando este tipo de apego al yo es eliminado. Pero esto no significa que no podamos empezar a hacer progresar a partir de este momento. ¿Cómo podemos empezar? Debemos empezar removiendo los mayores obstáculos de la compasión, el entorno del enfado y el odio. Como todos debemos, son unas emociones extremadamente poderosas y pueden dominar nuestra mente por entero. De todas formas, podemos llegar a controlarlas. Sin embargo, si no dominamos estas emociones negativas, nos perseguirán como una plaga sin ningún esfuerzo extra por su parte e impedirán nuestra conquista de la felicidad de una mente con amor. Por ello, para empezar, es útil investigar el valor del enfado. A veces cuando nos desanimamos ante una situación difícil, el enfado parece útil y parece que nos reporta una mayor energía, confianza y determinación. Aquí, sin embargo, debemos examinar nuestro estado mental cuidadosamente, mientras es cierto que el enfado proporciona una energía extra. Si exploramos la naturaleza de esta energía, descubriremos que es ciega. No podemos estar seguros de si el resultado será positivo o negativo. Eso es porque el enfado eclipsa la mejor parte de nuestro cerebro, su racionalidad. Así la energía del enfado es casi siempre poco fiable. Puede causar una cantidad de conducta destructiva. Desafortunada, además, si el enfado llega a ser extremo, uno se convierte en un loco actuando de forma tan perjudicial para sí mismo como para los demás. Es posible, sin embargo, desarrollar una energía igualmente poderosa, pero mucho más controlada, con la que manejan las vibraciones difíciles. Esta energía más controlada proviene no solo de una actitud compasiva, sino también de la razón y de la paciencia. Estos son los antídotos más poderosos contra el enfado. Por desgracia, mucha gente prejuzga estas cualidades como síntomas de debilidad. Creo, en cambio, que lo contrario es cierto. Son signos auténticos de fuerza interior y la compasión es por su propia naturaleza gentil, pacífica y suave, pero también muy poderosa. Son los que fácilmente pierden la paciencia quienes son inseguros e inestables.
Por todo ello, para mí el surgimiento del enfado es un signo inequívoco de debilidad. Así cuando surge un problema, trata de permanecer humilde y mantener una actitud sincera, preocupándote de que la solución sea justa. Desde luego, otros pueden intentar aprovecharse de ti y si el hecho de que tú mantengas una actitud de desapego sirve solo para provocar una agresión injusta, en ese caso adopta una postura firme. Este último debe ser hecho con compasión y si es necesario, expresar tus puntos de vista y tomar medidas extremas. Hazlo pero sin enfado ni malicia. Debes darte cuenta de que aun cuando parezca que tus adversarios te están haciendo daño, al final su actitud destructiva solo les perjudicará a ellos, a fin de controlar nuestro impulso egoísta de devolverles el daño. No debemos devolverle el daño recibido. Debemos acordarnos de nuestro deseo de practicar compasión y asumir la responsabilidad de ayuda y de ayudar a prevenir que la otra persona sufra las consecuencias de sus actos. Así, debido a que han sido elegidos con calma y reflexión, las medidas que empleen serán más efectivas, adecuadas y poderosas. La venganza basada en la ciega energía del enfado rara vez da en el blanco. Amigos y enemigos. Debo enfatizar de nuevo que el hecho de pensar meramente en que la compasión, la razón y la paciencia son beneficiosas no basta para desarrollarlas. Debemos de estar a la espera de las dificultades que van a surgir y entonces intentar practicar con ellas. ¿Y quién crea dichas dificultades? Nuestros amigos no, desde luego, sino nuestros enemigos. Ellos son quienes nos dan esa mayor capacidad de problemas. Así, si realmente queremos aprender, debemos considerar al enemigo como a nuestro mejor maestro. Para una persona que aprecia la compasión y el amor, la práctica de la tolerancia es esencial y para ello un enemigo es imprescindible. Debemos pues sentirnos agradecidos hacia nuestros enemigos, ya que son ellos los que mejor nos ayudan a desarrollar una mente tranquila. Al observarlos, que ellos sufren y nosotros no queremos sufrir. También vemos que tanto en la vida pública como en la privada, debido a un cambio de las circunstancias, los enemigos se convierten en amigos. El enfado y el odio son siempre dañinos, y a no ser que entrenemos nuestra mente y trabajemos para reducir su fuerza negativa, continuarán perturbando y entorpeciendo nuestros intentos por desarrollar una mente en calma. El enfado y el odio son nuestros enemigos reales. Ellos son las fuerzas contra las que debemos pelear y vencer, no los enemigos temporales como personas que aparecen intermitentemente a lo largo de nuestra vida. Desde luego es natural y correcto que todos queramos tener amigos. A menudo hago bromas diciendo que si quieres ser realmente egoísta, debes ser muy altruista. Debes cuidar de los demás, preocuparte por su bienestar, ayudarles, servirles, hacer más amigos, sonreír más. ¿Cuál será el resultado? Cuando tú mismo necesites ayuda, encontrarás a muchos que se brinden a dártela. Si por otro lado descuidas el dar felicidad a los demás, el último término de pérdida serás tú. Si crea la amistad por medio de peleas y enfados, celos e intensa competencia, no lo creo así. Solo el enfado nos proporcionará auténticos amigos íntimos. Pero no estar con ellos, sino aprender en la observación. En la sociedad materialista de hoy en día, si tienes dinero y poder, pareces tener muchos amigos, pero no son amigos tuyos, son amigos de tu dinero y poder. Cuando pierdas tu fortuna e influencia, resulta muy difícil encontrar a esa gente. El problema está en que mientras las cosas en el mundo nos vayan bien, nos sentimos confiados, creemos que podemos arreglarnos por nosotros mismos y sentimos que no necesitamos amigos. Pero cuando nuestra situación y salud declinan, nos damos cuenta rápidamente de cuán equivocados estamos. Ese es el momento en que aprendemos quién nos ayuda realmente y quién no es de ninguna utilidad. Así pues, a fin de prepararnos para ese momento, para conseguir amigos auténticos que nos ayudarán cuando surja la necesidad, debemos cultivar nuestro mismo altruismo.
Aunque a veces la gente se ríe cuando digo esto, yo mismo siempre quiero más amigos. Amo las sonrisas. Debido a ello, tengo el problema de saber cómo hacer amigos y cómo conseguir más sonrisas, especialmente sonrisas genuinas, ya que hay muchas clases de sonrisas, tales como sonrisas sarcásticas, artificiales y diplomáticas. Hay muchas sonrisas que no crean un sentimiento de satisfacción y a veces incluso pueden llegar a crear desconfianza o miedo. Pero una sonrisa auténtica realmente nos crea una sensación de frescor y es, creo, algo exclusivo de los seres humanos. Si esas son las sonrisas que deseamos, entonces deberemos crear nosotros mismos las causas para que surjan. La relación con la ira y la emoción. La ira y el odio son dos de nuestros amigos más íntimos. Cuando era joven, tuve una relación bastante estrecha con la ira. Luego, el pastor el tiempo, sentí un gran deseo y un desacuerdo con ella, utilizando el sentido común y con la ayuda de la compasión y la sabiduría. Ahora tengo un argumento más poderoso con que derrotar la ira. Según mi experiencia, es evidente que si el individuo hace un esfuerzo, puede cambiar, por supuesto. El cambio no es inmediato y lleva mucho tiempo. Para cambiar y ocuparse de las emociones resulta decisivo analizar qué pensamientos son útiles, constructivos y beneficiosos para nosotros. Me refiero ante todo a esos pensamientos que nos tranquilizan, nos relajan y nos dan paz de espíritu, en oposición a los que crean inquietud, miedo y frustración. Este análisis es parecido al que podríamos hacer para cosas externas como las plantas. Algunas plantas, flores y frutos son buenos para nosotros, así que las usamos y las cultivamos. Las plantas que son venenosas o nocivas para nuestra salud, pues aprendemos a reconocerlas y a veces hasta destruirlas. Existe un parecido con el mundo interior. Es demasiado simplista hablar del cuerpo y la mente. Dentro del cuerpo hay billones de partículas diferentes. Del mismo modo, hay muchos pensamientos diferentes y una diversidad de estados mentales. Resulta aconsejable echar una mirada atenta al mundo de la mente y hacer una distinción entre los estados mentales nocivos y los beneficiosos. Una vez que uno reconoce el valor de los estados mentales buenos, puede aumentarnos y fomentarlos. Buda enseñó los principios de las cuatro nobles verdades y estos forman la base del Dharma. La tercera noble verdad es la extinción. Según Nagarjuna, en este contexto, extinción significa el estado mental o la cualidad mental, que mediante la práctica y el esfuerzo suspende todas las emociones negativas. Nagarjuna defiende la verdadera extinción como una situación en la que el individuo ha alcanzado un estado mental perfecto, libre de los efectos de los diversos pensamientos y emociones dolorosos y negativos. Ese estado de verdadera extinción es, según el budismo, un dharma genuino y por lo tanto es el refugio que todos los budistas practican y buscan. Buda se convierte en objeto de refugio, digno de respeto, porque ha alcanzado ese estado. Por lo tanto, la reverencia que uno siente hacia él y la razón por la que uno busca refugio en Buda no es porque éste haya sido desde el principio una persona especial, sino porque ha alcanzado ese estado de verdadera extinción. Del mismo modo, la comunicación espiritual, o sanya, se toma como un objeto de refugio porque sus miembros son individuos que ya están en el camino que conduce al estado de extinción o lo están emprendiendo. Descubrimos que el verdadero estado de extinción solo puede extenderse desde el punto de vista de un estado mental al que se ha liberado o purificado de pensamientos y emociones negativas por medio de la aplicación de antídotos y neutralizantes. La verdadera extinción es un estado mental y los factores que conducen a él son también función de la mente. Además, la base sobre lo que se realiza la purificación es el continuum mental. Por lo tanto, la comprensión de la naturaleza de la mente es decisiva para la práctica budista. Con esto no quiero decir que todo lo que existe es simplemente un reflejo o proyección de la mente, y que aparte de la mente todo existe, pero debido a la importancia que la comprensión de la naturaleza de la mente
tiene la práctica budista, la gente describe a menudo que el budismo como una ciencia de la mente. En términos generales, en la literatura, un pensamiento o una emoción negativa se define como un estado que ocasiona perturbaciones dentro de la mente. Esas emociones y pensamientos dolorosos son los factores que crean infelicidad y desorden dentro de nosotros. La emoción por lo general no es necesariamente negativa. En un congreso científico al que asistí junto con muchos psicólogos y neurólogos, se llegó a la conclusión de que hasta los budas tienen emoción, según la definición de este estado de ánimo que aparece en diversos discípulos científicos. Por lo tanto, podemos hablar de karuna, bondad o compasión infinitos, como un tipo de emoción. Desde luego, las emociones pueden ser positivas o negativas, y sin embargo, cuando se habla de ira, entre otras, nos referimos a emociones negativas que inmediatamente crean algún tipo de infelicidad o inquietud y que a lo largo plazo crean ciertas acciones. Esa acción llevan en el tiempo a dañar a otros y eso nos acarrea dolor y sufrimiento. A eso llamamos emociones negativas. Una emoción negativa es la ira. Quizá hay dos clases de ira. A una de ellas se le podría transformar en una emoción positiva. Por ejemplo, si uno tiene un interés y una motivación compasiva sincera por alguien y esa persona no escucha nuestras advertencias acerca de sus acciones, entonces no hay otra alternativa que el uso de algún tipo de fuerza para detener las fechorías de esa persona. En la práctica, hay técnicas de meditación que permiten transformar la energía de la ira, y esta es la razón de las deidades coléricas, sobre la base de la motivación compasiva. La ira puede en algunos casos ser útil porque nos da una energía adicional y nos permite actuar velozmente. Sin embargo, la ira comúnmente conduce al odio, y el odio es siempre negativo. El odio abriga rencor. Yo normalmente analizo la ira en dos niveles, en el nivel humano, básico, y en el nivel budista. Desde el nivel humano, sin ninguna referencia a una ideología o una tradición religiosa, podemos observar las fuentes de nuestra felicidad, la salud, las comodidades materiales y las buenas compañías. Ahora bien, desde el punto de vista de la salud, las emociones negativas como el odio son muy malas, como la gente por lo general trata de cuidarse de salud. La actitud mental es una técnica que puede utilizar. El estado mental de uno debería ser siempre tranquilo, aunque aparezca alguna angustia, como es natural en la vida. Uno debería mantenerse siempre tranquilo, como una ola, que se levanta desde el agua y vuelve a disolverse en el mar. Estas perturbaciones son muy cortas, así que no deberían afectar a nuestra actitud mental básica. Aunque no podamos eliminar todas las emociones negativas, si nuestra actitud mental básica es saludable y tranquila, no se verá muy afectada. Si uno se mantiene tranquilo, la presión sanguínea, etcétera, es más normal y como consecuencia nuestra salud mejorará. Aunque no pueda explicarlo científicamente, creo que mi propia condición física mejora a medida que envejezco. Tomo los mismos medicamentos, tengo el mismo médico, como los mismos alimentos. Así que razón debe ser mi estado mental. Algunas personas me dicen, usted debe tener algún tipo especial de remedio del Tíbet. Y yo digo, pues no. Como he dicho antes, de joven era bastante irritable. A veces disculpaba esto diciendo que era porque mi padre era irritable, como si se tratara de algo genético. Pero al pasar el tiempo, pienso que ahora casi no siento odio hacia nadie, ni siquiera hacia los chinos, que crean desdicha y sufrimiento a los tibetanos. Siempre realmente no siento ningún tipo de odio. Algunos de mis amigos íntimos tienen presión sanguínea alta y sin embargo nunca sufren crisis de salud y jamás se sienten cansados. A lo largo de los años he conocido a algunos adeptos muy buenos. Mientras tanto, hay otros amigos que disfrutan de grandes comodidades materiales y que cuando empezamos a hablar después de las amabilidades iniciales, se ponen a quejarse y a lamentarse. A pesar de su prosperidad material, esas personas no tienen mentes tranquilas o pacíficas. En consecuencia, siempre se están preocupando de la digestión, del sueño, de todo. Por lo tanto, resulta claro que la tranquilidad mental es un factor muy importante para la buena salud. Si uno quiere buena salud, no tiene que buscar a un médico, sino mirar dentro de sí mismo. Tratemos de utilizar algo de nuestro potencial, incluso resulta más barato. La segunda fuente de felicidad son los bienes materiales. A veces, al despertarme temprano por la mañana, si no estoy de muy buen humor, cuando miro el reloj me siento incómodo y otros días
debido quizá a la experiencia de la jornada anterior, pues cuando me despierto estoy en un humor, de un humor agradable y tranquilo. Entonces cuando miro el reloj y encuentro extraordinariamente hermoso, sin embargo se trata del mismo reloj, ¿no es así? La diferencia está en mi actitud mental, que el uso de los buenos materiales proporcionan o no una auténtica satisfacción depende de nuestra actitud mental. Es malo para nuestros bienes materiales que la ira domine nuestra mente. Para volver sobre mi propia experiencia, y cuando era joven a veces reparaba relojes, lo intentaba y fracasaba una y otra vez. En algunas ocasiones perdía la paciencia y golpeaba el reloj. Durante esos momentos la ira alteraba toda mi actitud y después me sentía muy arrepentido de mis acciones. Si mi meta era reparar el reloj, ¿por qué lo golpeaba contra la mesa? De nuevo vemos cuán decisiva es la actitud mental a la hora de utilizar los bienes materiales para nuestro auténtico beneficio y satisfacción. Nuestros compañeros son la tercera fuente de felicidad. Resulta evidente que cuando uno está mentalmente tranquilo, se muestra sincero y abierto. Daré un ejemplo. Hace unos 14 o 15 años había un inglés llamado Phillips que tenía una estrecha relación con el gobierno chino, incluso con Chu Enlai y otros líderes. Hacía muchos años que los conocía y eran muy amigos de los chinos. Una vez Phillips vino a verme y trajo algunas películas y me habló de todos los aspectos buenos de China. Al comienzo de la reunión había un buen desacuerdo entre nosotros, porque teníamos opiniones completamente diferentes. Según él, la presencia de los chinos en el Tíbet era buena. En mi opinión, y según muchos informes, la situación no era buena. Como de costumbre, yo no tengo ningún sentimiento negativo particular hacia hacia el simple chino, sino que creía que Philip defendía ese punto de vista a causa de la ignorancia. Con mente abierta, seguimos conversando. Yo sostenía que los tibetanos que se habían unido al Partido Comunista Chino ya en 1930 y que habían participado en la guerra chino-japonesa y habían acogido bien la invasión china y colaborando entusiasmados con los comunistas chinos, lo habían hecho porque creían que era una oportunidad de oro para desarrollar el Tíbet desde el punto de vista de la ideología marxista. Esas personas habían colaborado con los chinos movidos por una auténtica esperanza. Entonces, alrededor del 56 y de 1957, la mayoría de ellos fueron despedidas de diversas cargas públicas chinas. Algunos fueron encarcelados y otros desaparecieron. Les expliqué entonces que no somos ni antichinos ni anticomunistas. En realidad, pues yo a veces me siento mitad marxista, mitad budista. Le expliqué todas esas cosas con franqueza y motivación sincera y después de algún tiempo su actitud cambió por completo. Este es el ejemplo, me confirma de algún modo que incluso cuando hay una diferencia grande de opinión, uno puede comunicarse en un nivel humano. Se puede dejar a un lado esas diferencias, opiniones y conversaciones de política y de ideologías. Pienso que esa es una manera de crear sentimientos positivos en las mentes de otras personas. Además, estoy bastante seguro de que si este 14º Dalai Lama sonriera menos, quizá yo tendría menos amigos en diversos lugares. Mi actitud hacia otras personas es mirarlas siempre desde el nivel humano. En este nivel, sea presidente, reina o pordiosero, no hay diferencia o condición en que exista un sincero sentimiento humano con una situación sonriente de afecto. Pienso que hay más valor en el auténtico sentimiento humano que en el estatus. No soy más que un simple ser humano. Mediante mi experiencia y disciplina mental he desarrollado una cierta actitud nueva. Eso no es nada especial, pero es muy, muy bonito. Usted, que supongo que ha tenido una mejor educación y más experiencia que yo, cuenta con una potencial mayor para cambiar. Vengo de una aldea pequeña, sin educación moderna y sin un conocimiento profundo del mundo. Además, desde los 15 o 16 años he llevado una inconcebible carga. Por lo tanto, cada uno de ustedes debería sentir
que tiene un gran potencial y que con confianza y un poco más de esfuerzo el cambio es realmente posible si lo desea. Si usted, que su modo de vida actual es desagradable y tiene algunas dificultades, no mire estas cosas negativas, vea el lado positivo, el potencial y haga el esfuerzo. Pienso que a estas alturas no hay algún tipo de garantía parcial de éxito. Si utilizamos toda nuestra energía y todas nuestras cualidades positivas, podemos superar esos problemas humanos. Así, en cuanto a nuestro contacto con otros seres humanos, nuestra actitud mental es muy decisiva, hasta para un no creyente, para un simple honrado ser humano. La fuente definitiva de felicidad está en nuestra actitud mental. Aunque uno tenga buena salud, buenos materiales usados de manera apropiada y buenas relaciones con otros seres humanos, la causa principal de vida feliz está dentro de uno. Si se tiene más dinero y a veces aumentan las preocupaciones y se quieren todavía más, pues finalmente uno se convierte en un esclavo del dinero, aunque resulta muy difícil y necesario, no es la fuente definitiva de la felicidad. Del mismo modo, la educación, si no está bien equilibrada, puede crear a veces más problemas, más angustias, más codicia, más deseo y más ambición. En sumo, más sufrimiento mental. También los amigos son a veces muy molestos. Ahora, ¿ve usted cómo minimizar la ira y el odio? Primero, es sumamente importante darse cuenta de la negatividad de esas emociones en general. Ante todo, el odio. Pienso que es el enemigo mayor. Por enemigo, entiendo la persona o factor que directa o indirectamente destruye nuestro interés de tranquilidad, aquello que a fin de cuentas crea la felicidad. También podemos hablar del enemigo externo. Por ejemplo, en mi caso, nuestros hermanos y hermanas chinas están destruyendo los derechos tibetanos y de esa manera se produce más sufrimiento y angustia. Pero por fuertes que sea eso, se puede destruir la fuente suprema de mi felicidad, que es mi tranquilidad de espíritu. Y eso es algo que un enemigo externo no puede aniquilar. Aparentemente sí, pero no me destruye mi tranquilidad. Pueden invadir nuestro país, pueden destruir nuestros bienes, pueden matar a nuestros amigos, pero todo eso es secundario para la felicidad mental. La fuente definitiva de mi felicidad mental es mi paz de espíritu, y nada puede destruir eso, excepto mi propia ira. Además, uno puede huir u ocultarse de un enemigo externo, y a veces hasta se puede engañar al enemigo. Por ejemplo, si alguien perturba mi paz mental, puedo huir cerrando la puerta o quedándome tranquilamente solo. Pero con la ira no puedo hacer eso. Donde quiera que vaya, está siempre allí, aunque haya cerrado la habitación. La ira sigue estando dentro de mí, a menos que uno adopte cierto método. No hay posibilidad de huir, por lo tanto, el odio o la ira, y aquí me refiero a lo negativo, a la ira negativa, es a fin de cuentas el auténtico destructor de mi paz mental, y es por tanto mi verdadero enemigo, y por lo tanto yo debo estar no aliado con esa ira, sino con mi yo interior tranquilo. Algunas personas creen que cumplir la emoción es bueno, que es mucho mejor dejar salir. Creo que hay diferencias entre diversas emociones negativas. Por ejemplo, en lo que respecta a la frustración, existe un cierto tipo que aparece como resultado de sucesos pasados. A veces, si se ocultan esos sucesos negativos, como por ejemplo el abuso sexual, consciente o inconscientemente, eso crea problemas. Por lo tanto, en ese caso es mucho mejor expresar la frustración y dejarla salir. Sin embargo, según nuestra experiencia con la ira, si no se hace un esfuerzo por reducirla, sigue acompañándola y hasta aumenta. Entonces nos enfadamos incluso ante pequeños incidentes. Una vez que uno intenta encontrar o disciplinar la ira, con el tiempo ni siquiera los sucesos importantes llegarán a despertarla, mediante el entrenamiento y la disciplina que pueda uno ejecutar para cambiar. Con todos los fenómenos, nuestros sentimientos de descontento, infelicidad, pérdida de esperanza, están de hecho relacionados. Si no adoptamos la actitud correcta, es posible que todas y cada una de las cosas nos provoquen frustración. O algunas personas hasta el nombre del Buda podría ocasionarles ira y frustración, aunque quizás no sea ese el caso cuando alguien tiene un encuentro personal directo con el Buda. Por lo tanto,
Todos los fenómenos tienen el potencial de crear frustración y descontento en nosotros. No obstante, los fenómenos son parte de la realidad y nosotros estamos sujetos a las claves de la existencia. Eso entonces nos deja una sola opción: cambiar nuestra propia actitud, produciendo un cambio de nuestra actitud hacia las cosas y los acontecimientos. Todos los fenómenos pueden llegar a ser amigos o fuentes de felicidad, en vez de enemigos o fuentes de frustración. Un caso particular es el de un enemigo. Por supuesto, en un sentido, tener un enemigo es muy malo, perturba nuestra paz mental y destruye algunas de nuestras cosas buenas. Pero si lo miramos desde otro ángulo, solo un enemigo nos da la oportunidad de ejercitar la paciencia. Ningún otro nos ofrece la oportunidad de la tolerancia, como por ejemplo, pienso que cualquier hombre espiritual no se ocupa en absoluto de darnos la oportunidad de ejercitar la tolerancia y la práctica en mala condición, sino la tolerancia y la práctica en su pureza elemental. Algunos miembros de la Sangha nos lo puede dar, pero por lo demás es bastante para como no conocemos a la mayoría de los 5 millones de seres humanos que pueblan esta tierra. La mayoría de las personas que nos dan la oportunidad de mostrar tolerancia o paciencia, solo la gente que conocemos y que nos crea problemas, nos ofrece realmente una buena oportunidad para ejercitar la tolerancia y la paciencia y no sufrir como ellos. Visto desde este ángulo, el enemigo es el más grande maestro que nuestra práctica nos puede ayudar. Los espirituales sostienen brillantemente que los enemigos a los que nos hacen daño son en realidad objetos dignos de respeto y dignos de ser considerados nuestros preciosos maestros, porque al observarlos nos damos cuenta que no debemos de ser como ellos. Uno podría protestar diciendo que no podemos considerar a los enemigos dignos de respeto porque no tienen intención de ayudarnos. El hecho de que nos resulte útiles y beneficiosos no es más que una coincidencia. Otros dicen que sí es así, porque debemos como practicantes del buen sentido de la educación mental considerar el estado de extinción como un objeto digno de refugio cuando es un mero estado mental y no tiene por parte ninguna intención de ayudarnos. Uno podría entonces decir que aunque eso es cierto, por lo menos en la extinción no hay intención de dañarlos, mientras que los enemigos, muy lejos de entender la intención de ayudarnos, en realidad piensan dañarnos. Por lo tanto, un enemigo no es un objeto digno de respeto para unos. Dice que es eso misma intención de dañarnos lo que convierte al enemigo en algo muy especial. Si no tuviera la intención de dañarnos, no clasificaríamos a esa persona como un enemigo, y por lo tanto nuestra actitud sería completamente diferente. Es esa intención de dañarnos lo que convierte a esa persona en un enemigo, y a causa de eso nos da una oportunidad de ejercitar la tolerancia paciente. Por lo tanto, un enemigo es un precioso maestro. Pensando de este modo, uno puede reducir las emociones mentales negativas, en especial el odio, pero no para nosotros odiarlo, sino para no contemplarlo en nuestra vida. A veces la gente siente que la ira es útil porque crea audacia y energía adicional. Cuando encontramos dificultades, podemos creer que la ira nos protege, pero aunque nos da más energía, esta es esencialmente ciega. No hay ninguna garantía de que la ira y la energía no se vuelva destructiva para nuestro propio interés. Por lo tanto, el odio y la ira no son nada útiles. Otra cuestión es que si uno siempre tiene una actitud humilde y otros pueden aprovecharse, ¿y cómo debería reaccionar uno? Es bastante sencillo, hay que actuar con sabiduría o sentido común, sin ira y sin odio. Si la situación es tal que hace falta algún tipo de acción por nuestra parte, se puede, sin ira, contrarreaccionar. En realidad, esas acciones que se rigen más por la auténtica sabiduría que por la ira son de hecho más eficaces. Una contrarreacción en medio de la ira puede con frecuencia ser mala. En una sociedad muy competitiva, es a veces necesaria contrarreaccionar. Examinemos otra vez la situación tibetana, como he dicho, y seguimos un camino auténticamente no violento y compasivo. Pero esto no significa que vayamos a someternos a la acción de los agresores a ceder. Sin ira y sin odio podemos regirnos con mayor eficacia. Hay otro tipo de práctica de la tolerancia, que implica cargar conscientemente con los sufrimientos de otros. Piensan en situaciones en las que
por particular en ciertas actividades, somos conscientes de las privaciones, las dificultades y los problemas a corto plazo, pero estamos convencidos de que tales acciones tendrán un efecto muy beneficioso a largo plazo, debido a nuestra actitud, a nuestro compromiso y deseo de producir ese beneficio a largo plazo. A veces consciente y deliberadamente cargamos con los privilegios y problemas a corto plazo. Uno de los medios eficaces por los que se puede superar las fuerzas de emociones negativas como la ira y el odio es cultivar fuerzas opuestas, por ejemplo, cualidades positivas de la mente como el amor y la compasión. Terminando este segmento, se despide Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti y nos necesitamos. Por lo tanto, estamos en el uno y en el todo. Muchas gracias.